al grupo de abogados jóvenes de Jaén, que me dio la oportunidad de compartir con vosotros algunas de las novedades que se han dado estos últimos días en torno al IRPH. Y bueno, quería empezar comentando que, como sabéis, en el mes de marzo se produjo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha venido a cambiar el criterio que ya en su día impuso el Tribunal Supremo respecto al IRPH, con lo cual va a ser un concepto que en los últimos días vamos a empezar a manejar con bastante habitualidad. Entonces, pues he considerado interesante, que tal vez nos puede aportar cierto grado de información, el ver un poco qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de IRPH, qué tipo de IRPH podemos encontrar y cómo esta sentencia de justicia del Tribunal de la Unión Europea ha cambiado un poco el paradigma que ya había marcado el Tribunal Supremo y cómo también tribunales inferiores están empezando ya a aplicar esta sentencia de Europa, con especial referencia a Jaén, que bueno, es nuestro ámbito de aplicación, y además que acabamos de tener una sentencia muy reciente del mes de mayo, en la cual yo he sido el abogado de la parte actora, con lo cual, bueno, pues vamos a comentarlo y a ver qué os parece. Bien, como podéis ver, os he preparado aquí una pequeña presentación. Y bueno, empezar sobre todo respecto al IRPH, para los que no tengáis un conocimiento sobre el índice, ¿vale? Cuando hablamos de IRPH estamos hablando de un índice de referencia de préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda. Este concepto es importante porque suele hacer mención siempre el IRPH con referencia al índice Euribor, ¿vale? Con lo cual es importante que manejéis las diferencias cuando hablamos de IRPH y cuando hablamos de Euribor, ¿vale? Es un índice que viene regulado en la circular 5/2012 de 27 de junio del Banco de España, junto con otros índices, y en concreto en la norma 14ª de esta circular viene cuáles son los índices legales que se suelen utilizar como referencia para hipotecas. Esta hay que recordar que no es una lista exclusiva, es decir, sería perfectamente legítimo hacer un préstamo hipotecario que fuera a un tipo fijo o que se utilice cualquier otro tipo de referencia, pero digamos el Banco de España establece como tipos básicos y generalmente aceptados de referencia de hipotecas estos 6, ¿vale? El primero sería el IRPH, que es, como ya hemos dicho, el tipo medio de los préstamos hipotecarios en España a más de 3 años. Luego hay otro tipo, que es el de 1 a 5 años de la zona euro, que este tal vez se suele utilizar menos. Los tipos de referencia de deuda secundaria entre 2 y 6 años, que prácticamente no tienen uso en hipotecas de particulares. El más conocido, que sin duda es el que la mayoría de hipotecas tienen, que es el Euribor, que ahora comentaremos qué diferencias tiene respecto al IRPH. Los índices de permuta de swap, ¿vale? Y por último el MIBOR, que era un índice que se utilizaba bastante con anterioridad a 2000, pero que ya prácticamente también está en desuso, ¿vale? Aquí es importante analizar que muchas demandas de las que se pusieron antes de 2020 respecto al IRPH venían defendiendo que podía existir una nulidad o digamos un carácter manipulable del IRPH, como que no era un índice válido. Y hay que aclarar, porque así lo han establecido todos los tribunales y personalmente yo sí también lo entiendo, que el IRPH tenemos que partir de la base que es un índice perfectamente legítimo. Es decir, es un índice que se puede utilizar sin ningún tipo de problema y que es un índice válido para referenciar hipotecas. Lo que hay que analizar, como ahora posteriormente veremos, es en qué condiciones este índice se usa como referencia. Es decir, cómo se introduce dentro del préstamo hipotecario la cláusula de IRPH. Pero no me adelanto. Es muy importante valorar la definición que tiene el IRPH a la hora de su cálculo. Como se define en la propia circular, es la media simple de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios con un plazo igual o superior a 3 años para la adquisición de vivienda libre que estén iniciadas o renovadas por bancos y cajas de ahorro españoles. Este concepto de españoles es donde viene la clave de todo este problema que ha tenido el IRPH. Y me explico. A grosso modo, el IRPH es una media de los índices de referencia que utilizan los bancos para dar hipotecas. Los bancos españoles, es decir, el Banco de España coge el índice de medio del Banco Santander, de la Caixa, de BBVA, de las cajas de ahorro, de la Caja Rural, de la Caja de Jaén.
todos los índices, los pondera y hace una media. Y ese índice medio es, digamos, el índice de que de media tiene una hipoteca española otorgada por un banco español. ¿Qué diferencia tiene con respecto al Euribor? El Euribor es esa misma media, solo que en vez de utilizar los bancos españoles, utiliza los 50 bancos más grandes de Europa. Es decir, en España, por ejemplo, utiliza los datos del Santander, del BBVA, de la Caixa, y utiliza otros bancos, ING, el Deutsche Bank, el banco griego, es decir, hace una media con los 50 bancos más grandes y los compara, ¿vale? ¿Por qué es importante estas definiciones? Pues sin entrar en conceptos técnicos, porque esta característica de media es lo que va a hacer que siempre el IRPH vaya a ser superior al Euribor, ¿vale? Y me explico. Nosotros aquí tenemos un índice que coge todos los datos medios de los bancos españoles y los suma. Y luego tenemos otro índice que coge todos los datos de los bancos europeos y los suma, ¿vale? Y luego además tenemos varios tipos de IRPH, que aunque ahora mismo solo existe el de entidades, hasta hace unos pocos años había dos tipos más. Tenemos un IRPH entidades, que es el que coge todos los bancos, todas las cajas de ahorros de España y hace la media. Luego tenemos otro IRPH de bancos, que solo coge los datos de bancos, como su propio nombre indica. Y luego tenemos un tercer índice IRPH, que es el de cajas, que coge los datos de cajas de ahorros y hace la media. Y digamos, el entidades es una mezcla entre el bancos y el cajas. Estos tres tipos de IRPH existían hasta el año 2013, ¿vale? Y a partir del año 2013, con la promulgación de la ley 14/2013, se suprimieron y únicamente se utilizan entidades, ¿vale? Esto tiene importancia sobre todo por una cosa que comentaré al final. Pero bueno, os tiene que quedar claramente cómo se calcula el IRPH general, que es una media de todos los bancos españoles y cajas. ¿Qué tres tipos de IRPH existe? El entidades, el bancos y el cajas, ¿vale? Y cómo se calcula el Euribor, que es una media aritmética de los 50 bancos más importantes de Europa. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Pues porque, como podéis ver, aquí es donde viene la principal línea argumental que utilizan algunas demandas para considerar que el IRPH es un índice nulo. Y me explico. Aquí un pequeño gráfico en el cual recojo la serie temporal desde el año 2000 hasta el año 2020 de las diferencias de IRPH, en este caso entidades, y el Euribor. Pero perfectamente empezado en 2000 como podía haber empezado en el año 90 o en el año 80, ¿vale? Es decir, la serie temporal sigue prácticamente la misma definición, ¿vale? Como podéis ver, tanto cuando el IRPH sube, el Euribor sube, cuando el IRPH baja, el Euribor baja. Las diferencias entre ambas, el gap que hay entre la diferencia entre IRPH y Euribor prácticamente se mantiene igual hasta el año 2008. En el año 2008 se produce la crisis financiera, con lo cual ambos índices drásticamente bajaron, pero sí es verdad que aquí el IRPH bajó menos que el Euribor. Y de hecho esta diferencia ha ido incrementándose hasta incluso la situación actual, en la cual tenemos un IRPH positivo casi rozando el 2, a veces superándolo un pelín, mientras que el Euribor se desplomó hasta prácticamente 0 y desde el año 2016 está en índices negativos. Esta diferencia entre ambos índices a partir del año 2008 es lo que mucha gente en sus escritos o en sus reivindicaciones ha querido ver como una manipulación del IRPH por parte de los bancos españoles. Pero esta manipulación no es tal y entra de lleno en cuanto a la definición de ambos índices, y me explico. Recordamos, el IRPH es una media aritmética de todos los préstamos que dan los bancos españoles y el Euribor es la media de los 50 bancos más importantes de Europa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los bancos grandes, es decir, Santander, BBVA, la Caixa, el Deutsche Bank, ING, son bancos a los cuales les cuesta bastante menos financiarse, con lo cual se pueden permitir generalmente dar hipotecas más baratas. Con lo cual, los tipos de interés de ambas hipotecas de estos bancos grandes, la media siempre va a ser menor que la media de esos mismos bancos sumada a bancos pequeños. Es decir, si tú haces la media con la Caja Rural, con bancos pequeños de Cataluña que se quedaron luego en el Banco Sabadell. Es decir, estos tipos de bancos, al ser más pequeños y tener una estructura más pequeña, generalmente necesitan hipotecas mayores, hipotecas más caras. Con lo cual, por definición, el IRPH siempre va a ser mayor que el Euribor, ¿vale? Porque utiliza como media bancos más grandes que ofrecen hipotecas más baratas. ¿De acuerdo?
¿Puede el IRPH estar alguna vez por debajo del Euribor? Sí, se podría dar la circunstancia teórica en la cual los bancos españoles de media dieran hipotecas más baratas que los grandes bancos europeos. Esa situación se podría dar. Pero para ello implicaría que prácticamente España fuera la potencia financiera de Europa, de tal manera que nuestros bancos fueran todos referencia en el panorama europeo, con lo cual nuestros bancos fueran, digamos, los mejores, ¿de acuerdo? Esa situación teórica que podría darse, en la práctica es prácticamente imposible. Con lo cual, en la práctica, el IRPH siempre va a estar por encima del Euribor. Con más, con menos diferencia, pero siempre por encima. ¿Esto hace que el IRPH sea un índice nulo? No. Solamente es una información de definición de mercado en la cual el IRPH siempre va a estar por encima. ¿Qué ocurre? Esta información de que el IRPH siempre va a estar por encima del Euribor, cualquier analista financiero la conoce, los bancos la conocen. La pregunta es, ¿un consumidor medio puede tener acceso a esta información? Podría, pero requiere unos requisitos de información superiores. Es decir, un consumidor medio que vea esta gráfica antes de firmar un préstamo hipotecario, si le dan la opción de referenciarlo al Euribor o referenciarlo al IRPH entidades, lo más probable es que elija el Euribor. Entiendo yo, salvo que el diferencial que le ofrezcan en la hipoteca compense estas diferencias que podéis ver aquí, pero generalmente no va a ser el caso, ¿de acuerdo? Esta es la foto y esto es lo que tenéis que tener claro. La conclusión, el IRPH es un índice oficial, es un índice válido para referenciar hipotecas, solamente es un índice que, por definición, siempre va a estar por encima del Euribor, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué valoración han hecho nuestros tribunales de la cláusula IRPH? Bien, la mayoría de demandas que se han planteado respecto a la nulidad del IRPH han utilizado una argumentación muy similar a la de la cláusula suelo. Es decir, el IRPH es un índice válido, al igual que establecer un límite en la hipoteca es válido, solo que su inclusión dentro de la hipoteca no requiere los requisitos de transparencia necesarios para que un consumidor medio pueda saber que esa cláusula existe y qué carga financiera tiene, es decir, qué consecuencias financieras y económicas tiene este tipo de cláusulas, ¿vale? Las primeras demandas que se pusieron pues, a partir del año 2011-2012 tuvieron resultados contradictorios. Por ejemplo, aquí en Jaén, yo la primera sentencia que la tuve en el año 2015, el entonces titular del juzgado mercantil, el señor Luisau, consideraba que era una cláusula perfectamente transparente y con lo cual reunía todos los requisitos que ya el Supremo entendía respecto a transparencia, información y validez, con lo cual considero que la cláusula IRPH era perfectamente válida. Es un criterio que luego la audiencia provincial también refrendó. Sin embargo, existían otras audiencias provinciales, Álava, Barcelona en su momento, creo recordar, si no me falla la memoria, que alguna sección de Madrid también era proclive a considerar que las cláusulas IRPH no tenían la suficiente transparencia. Es decir, teníamos un panorama de contradicción de sentencias grande hasta que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 2007, de 14 de diciembre, 2017, perdón, aclaró la situación en la cual denegó la nulidad de la cláusula de IRPH al considerar que era una cláusula transparente, pero ya nos daba unas pinceladas de por dónde debería ir nuestra actuación en las futuras demandas. De primeras nos decía que era una condición general de la contratación, lo cual era muy importante, porque nos decía que el IRPH era un índice que el banco imponía al cliente, es decir, no había una negociación entre qué tipo de referencia usar para la hipoteca. No decían, oye, pues yo al cliente le he dado a elegir entre Euribor, IRPH entidades, IRPH cajas y ha elegido IRPH entidades. No. Es decir, el banco como modelo de contratación usaba el IRPH, con lo cual estábamos entre una condición general de la contratación que no era negociada. Ahora bien, aquí lo que nos decía el Supremo era que al ser un índice que venía publicado en el Boletín Oficial del Estado, que era un índice perfectamente legítimo, consideraba que no se podía aplicar el control de transparencia, puesto que el índice que viene regulado en una norma legal se podía aplicarse el control a la cláusula, con lo cual no se podía entrar a valorar si el índice era o no nulo. De hecho, y copio literalmente un extracto de la sentencia, decía que resultaba fácilmente accesible para un consumidor medio, informado y atento y perspicaz el conocer cuáles eran los diferentes sistemas de cálculo de interés variable, comparar qué condiciones se podían utilizar,
con lo cual no era posible exigir que al banco que informara de todos los posibles tipos de interés de referencia. Aquí había una pequeña contradicción, a mi juicio, que muchos compañeros ya plantearon, que como una cláusula una condición general de la contratación no negociada, a su vez podía permitirle al consumidor decirle, oiga, no, pero es que usted podía haber elegido otro tipo de interés. Chirriaba un poco, pero bueno, digamos que el Supremo aquí ya sentó precedente, dejó claro el criterio y ya el resto de audiencias provinciales siguieron el criterio y no se opusieron. Esta ha sido la situación que hemos tenido hasta que en el pasado mes de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió una cuestión prejudicial del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, en el cual elevó una consulta sobre la adecuación al derecho comunitario de una cláusula, IRPH entidades, que servía como referencia al préstamo hipotecario. Y aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos da dos claves que son fundamentales. Primero, al ser una condición general de la contratación, ya nos permite una posibilidad de control de inclusión y de transparencia. Con lo cual, es de aplicación la Directiva Comunitaria de Protección al Consumidor, porque dice que, aunque es un índice oficial, aunque es un índice que está aprobado en el Boletín Oficial del Estado, la cláusula no es obligatoria legalmente. Es decir, el banco perfectamente puede elegir entre usar el IRPH, entre utilizar el Euribor o utilizar cualquier tipo otra de referencia. Con lo cual, no hay una obligación legal o administrativa de utilizar el IRPH como referencia para las hipotecas. Con lo cual, ya nos abre la puerta a los dos tipos de controles que tradicionalmente han utilizado los tribunales para la validez de las cláusulas. El de inclusión, que sea una cláusula entendible, legible y comprensible, y el de transparencia, que permita al consumidor entender el contenido económico de la cláusula, ¿vale? Con lo cual, ya el de inclusión nos va a dar pie a que posiblemente la cláusula va a ser válida, pero en cuanto al de transparencia, abre la vía, como en su día ya pasó con las cláusulas suelo, de valorar si el cliente en una negociación concreta de un préstamo hipotecario concreto podía conocer las consecuencias económicas que tenía un IRPH para su hipoteca. ¿De acuerdo? Con lo cual este juez nos abre una nueva vía. Nos dice, bueno, vamos a ver qué posibilidades nos da la jurisprudencia para valorar. Bien. ¿Y qué ha pasado desde el 3 de marzo? Pues bueno, hemos tenido pocas sentencias, pero bueno, ya tenemos unas cuantas que nos permiten entrar a clarificar por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? Os he puesto aquí en rojo las sentencias de audiencias provinciales que ya han denegado la nulidad de la cláusula IRPH. Es decir, se apartan del criterio de Europa, no se apartan, sino que interpretan la resolución de Europea en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo del 2017. Es decir, dicen, se puede valorar la transparencia, pero en estos casos concretos ha habido una negociación, el cliente conocía perfectamente la carga económica que tenía para su préstamo, con lo cual no procede quitar la cláusula de IRPH. Como así lo han entendido la Audiencia de Barcelona, la sección 15, si no recuerdo mal, tanto la Audiencia Provincial de Granada, la de Sevilla, la de Huelva y la de Cáceres, ¿vale? Luego tenemos dos audiencias provinciales que sí han entendido que existe nulidad de la cláusula IRPH, que son la de Málaga y la de Tarragona, que consideran que la cláusula no fue negociada, no fue informada, porque al cliente no se le dieron simulaciones de escenarios, valoración de otros posibles tipos de préstamos, etc. Y en un verde un poco más clarito os he puesto sentencias de juzgado de primera instancia que también estiman la nulidad de la cláusula de IRPH. En este caso encontraríamos también la sentencia de Jaén que os mencionaba antes, en la cual consideran que no es transparente el imponer al cliente una cláusula de IRPH y valoran distintas formas de nulidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, los que en su momento llevasteis temas de cláusulas suelo desde el principio, recordaréis que pasó un poco parecido. Es decir, tenemos varios criterios jurisprudenciales de las distintas audiencias, cada audiencia nos va a marcar un criterio y seguramente pues esto acabará en que el Tribunal Supremo tendrá que volver a sacar una sentencia aclarándonos si esta transparencia de la cláusula de IRPH puede o no conllevar su nulidad y las consecuencias económicas que conlleve. A priori, pues bueno, audiencias provinciales que posiblemente den validez a la cláusula de IRPH, seguramente estará la de Álava, que siempre suele ser paladín pro consumidor,
y alguna otra más también del norte que suele haber. Generalmente también la de Jaén, o al menos así lo fue en su día con las cláusulas suelo, se mostró bastante proclive a considerar la nulidad por falta de transparencia de las cláusulas suelo, con lo cual yo espero que también la de Jaén se pronuncie en este sentido. Y al final, pues ya os digo, dependerá sobre todo del criterio que marque el Supremo a la hora de interpretar esta nueva consideración. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahora recapitulamos. Tenemos un índice IRPH que en principio es válido, que permite su referencia. Ahora, la jurisprudencia europea nos permite entrar a valorar si la utilización de este índice dentro de una cláusula hipotecaria es o no transparente, es decir, si este índice puede ser conocido por el consumidor, qué consecuencias económicas tiene o qué efectos puede tener. Y nos quedaría una tercera parte, que es entrar a valorar cómo una cláusula IRPH que se declare nula se puede integrar dentro del contrato, ¿vale? Es decir, se declara el IRPH nulo, lo eliminamos del contrato, pero ahora ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos aplicando el préstamo hipotecario? Y cómo seguimos, pues bueno, calculando las cantidades que en aplicación de esta cláusula nula se han cobrado de más, ¿vale? Para ello, primero tenemos que tener en cuenta que los índices hipotecarios, cuando una persona está haciendo una hipoteca, siempre suele establecerse un índice principal y un índice secundario o varios índices secundarios. Es decir, si este primer índice dejara de publicarse o se eliminara, ¿qué aplicaciones vamos a tener? Entonces vamos a tener distintos escenarios. El primero, que el consumidor tenga un IRPH entidades y subsidiariamente un IRPH bancos, o viceversa, un IRPH bancos y subsidiariamente un índice entidades, que tenga un IRPH entidades o un IRPH cajas, o viceversa, un IRPH cajas y un índice IRPH entidades, que tenga como referencia el IRPH y subsidiariamente tenga el Euribor, o que tenga cualquier otro índice, tipo el MIBOR, un LIBOR, un índice de swap, son menos raros, pero algunos hay, o que incluso tenga un IRPH entidades, bancos o cajas, da igual, y subsidiariamente tenga un tipo fijo. O incluso se podría dar el caso, aunque yo personalmente no he visto nunca una, no sé si habrá algún banco que lo haya, que tenga únicamente el IRPH y no establezca ningún índice secundario, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener varios escenarios que nos pueden pasar a la hora de solicitar la nulidad de la cláusula de IRPH. Pues bien, para solucionarlo se han dado distintas situaciones. Evidentemente, hay juzgados y audiencias que dicen que no hay nulidad del IRPH, con lo cual en este caso no habría integración. Hay demandas o hay compañeros que han pedido que al eliminarse el IRPH o el IRPH entidades y el subsidiario de cajas o bancos, debería de aplicarse un tipo de interés cero, que prácticamente es una opción que ningún juzgado ha considerado. Hay algunos otros que también han considerado establecer un índice fijo de cara a la continuación de la hipoteca, que tampoco ningún juzgado ha utilizado. Y básicamente son dos las soluciones que jurisprudencialmente han dado los tribunales y audiencias. Por un lado, y empiezo por la de abajo, que va a ser la más sencilla. Decir, hemos eliminado el IRPH de nuestra hipoteca, con lo cual establecemos un índice Euribor más el diferencial pactado que haya en la escritura, ¿vale? Esta es la opción que ha utilizado tanto la del juzgado de primera instancia de Burgos como el de Lleida, ¿vale? Que son los primeros o de los primeros que aplicaron la sentencia de Europa. Esta situación, el aplicar el Euribor más el diferencial de la escritura, es evidentemente, o va a ser seguro, la que más le va a interesar al cliente, la que más le va a interesar al consumidor. ¿Por qué? Porque generalmente los IRPH suelen llevar diferenciales bajos, suelen llevar un 0,1, un 0,2, un 0,5 y hay veces que un 1. ¿Vale? Con lo cual, establecer un índice de Euribor que ahora mismo está en prácticamente 0, más un más un diferencial de 0,1, 0,2, pues se le va a quedar una cuota hipotecaria bastante reducida, ¿vale? Esa sería la primera opción, que es, digamos, la más sencilla, la más fácil de comprender y no da problema. La otra opción por la que han optado los tribunales, que en este caso es la opción que ha optado la Audiencia Provincial de Málaga, y también la opción, que esto creo que es lo que más nos interesa, es la opción que ha utilizado la magistrada del juzgado de primera instancia 2 bis de Jaén, ha sido la de sustituir el IRPH por el Euribor, pero no utilizar el diferencial que viene en la hipoteca, sino utilizar un diferencial calculado con la disposición adicional 15 de la Ley 14/2013. Y os explico.
La Ley 14/2013 lo que vino fue a reordenar los tipos de índices que había en España. Entonces, suprimió unos cuantos, suprimió el índice CECA y suprimió también el IRPH bancos y el IRPH cajas. Con lo cual, de 3 IRPH que en ese momento había, el entidades, el bancos y el cajas, dejó solo el entidades, ¿vale? Y como en ese momento había una serie de hipotecas que estaban referenciadas a estos índices que desaparecían, estableció una forma de cálculo de los nuevos diferenciales, que básicamente era sumar al diferencial que existía la diferencia entre el índice que se quitaba con el que se quedaba. Os explico básicamente. Imaginaros que tenéis un IRPH bancos y un IRPH entidades. Hacemos una serie histórica restando el IRPH entidades menos el IRPH bancos y ese diferencial, esa diferencia del índice es lo que se suma al diferencial que haya pactado la hipoteca. Me diréis, es un jaleo. Es un poco complejo de calcular, necesitaríamos una hoja de cálculo para ver en cada mensualidad cuál ha sido el diferencial, pero bueno, es cierto que es también una solución que es más acorde al espíritu de la norma, porque al final lo que voy a decir es, bueno, sustituimos un índice no transparente como el IRPH, lo sustituimos por el de Euribor, pero claro, tú también tienes que tener en cuenta que tu diferencial estaba puesto a condición de tener un IRPH que por definición es más alto, con lo cual digamos que han optado los tribunales por una opción más salomónica. Y yo soy de la opinión que si al final el Tribunal Supremo considera nulo las cláusulas IRPH, y esto podemos seguir reclamándolo, creo que va a ser la opción que la mayoría de juzgados opten, ¿vale? Pero bueno, deciros que están estas dos opciones y que ante la duda, pues bueno, yo os recomiendo que evidentemente solicitéis la que sea más beneficiosa para vuestro cliente, que casi con seguridad va a ser la segunda, ¿de acuerdo? Y bien, estas serían, digamos, las 3 conclusiones a sacar de esta pequeña conversación. Que os quedéis claro que el IRPH es un índice oficial, que es un índice válido, simplemente que tiene la peculiaridad que por la forma de su cálculo, por definición, va a ser siempre más alto que el Euribor, ¿vale? Pero eso no ha impedido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos permita considerar que digamos, es un índice que se puede analizar, que se puede entrar a valorar si es o no transparente y si se puede, en ese caso, considerar su nulidad y la devolución de las cantidades que indebidamente se hayan cobrado. Y, pues bueno, pues ahora estaremos a la espera de ver qué opción toman los distintos tribunales y audiencias provinciales y que casi con seguridad estaremos a la espera también de lo que nos diga el Supremo de cara a futuras reclamaciones, ¿vale? Y bueno, yo no me extiendo más, os dejo ahora que también me podáis hacer cualquier tipo de pregunta, que las espero con interés, la verdad. Y nada, pues empezamos una conversación a ver qué dudas os ha quedado. Espero que haya sido lo más claro posible, ¿vale?